Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. También saludar a las visitas que nos acompañan hoy. Es un gusto tenerlos aquí en la casa del Señor. Vamos a entrar a un tiempo importante, que es el tiempo donde la palabra de Dios es expuesta. Y quien suba acá tiene una responsabilidad de compartirla con limpia conciencia y también con claridad. Porque es el mensaje de Dios el que transforma las vidas, es el mensaje de Dios en su palabra que nos alienta, nos da esperanza, es el mensaje de Dios el que salva, es el mensaje de Dios quien nos puede hacernos estar firmes en el momento de la prueba. Es el mensaje de Dios, queridos hermanos, que alimenta a la iglesia, la hace crecer, la hace fortalecerse y la hace avanzar por el propósito por el cual Dios la fundó, que es glorificar su nombre, anunciar el Evangelio, adorarle a Él y traer muchas almas a la fe. Así que antes de comenzar me gustaría orar. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Vengo a ti, Señor, una vez más para que por tu Espíritu Santo seas usándonos para comprender tu palabra, pero también en lo particular a mí para exponer fielmente tu mensaje. Señor, dependemos en toda instancia de quién eres tú y queremos exponer a Cristo, queremos exponer a Dios vivo, porque la vida eterna es conocerte a ti, conocerte eternamente. Oramos, Dios, para que ese propósito hoy día se cumpla y podamos salir transformados, podamos salir renovados con esperanza y con la convicción de cuál es tu buena voluntad. No podemos hacerlo solos, por eso imploramos que el poder de tu palabra sea aplicado por el poder del Espíritu que habita en cada uno de los que creen. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. No cualquiera puede pilotar un avión. ¿A qué me refiero? No cualquiera que amanezca con ganas de pilotar un avión sin tener la preparación puede hacerlo. Así sucesivamente con todo vehículo de transporte. No cualquiera puede comandar un buque si es que no tiene la preparación. Es necesaria la instrucción, porque es grande la responsabilidad de cualquiera que pueda manejar estos vehículos. ¿Cuán grande o cuán mayormente es la responsabilidad de aplicar la palabra de Dios? Para aplicar la palabra de Dios para la vida de las personas es una gran responsabilidad. Y cuando hablamos de textos difíciles, hablamos en ese sentido. No solamente de entender el mensaje, sino también de qué está mandando Dios a la iglesia que haga. En el Antiguo Testamento, estando en Deuteronomio, encontramos al pueblo de Israel aún a puertas de entrar a la tierra prometida. Se encuentra con una serie de instrucciones. ¿Por qué? Porque ellos, por medio de la palabra de Dios, tenían que adorar a Dios, amar a Dios, honrar y testificar del Dios que los salvó de la esclavitud que padecieron ellos 430 años en Egipto. Y son 3 discursos y estamos aún en el segundo. Y lo que vemos es que se presenta un principio fundamental para la vida de fe, ya sea para el pueblo del Antiguo Testamento como para el pueblo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, el pueblo de Israel; el Nuevo Testamento, la iglesia. No necesariamente un pueblo que nace de una etnia específica, sino todos aquellos que son renovados por medio del Evangelio. Conjunto de creyentes que han recibido la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una base central que si la obedecemos, andamos en justicia. Y andando en justicia, andamos en santidad. Y eso es el amor. El amor a Dios nos hace obedecer su palabra andando en justicia. Pero andando en justicia también andamos en santidad delante de Dios. Así que el texto que vamos a estar viendo hoy, visitando hoy, hace referencia también a lo que se expuso la semana pasada, de que el pueblo de Dios se distingue por amar a Dios.
El pueblo de Dios se distingue por andar en santidad, por tomar la palabra de Dios en serio. La iglesia se distingue no solamente por una confesión de fe, sino porque vive lo que dice creer. Y algo elemental de lo que dice la iglesia creer es el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. Así que vamos a ver hoy que la iglesia debe vivir en amor y justicia frente a la necesidad. Y hay 3 casos que vamos a estar visitando que se narran acá en Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, y vamos a estar exponiendo los versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 25, versículos del 1 al 10. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que, si lo hirieron con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiera edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre: en Israel, la casa del descalzado. Oremos al Señor. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu amor y tu misericordia. Oramos, Señor, una vez más, porque dependemos de tu gracia. Oramos, Señor, para que tú seas glorificado y exaltado, para que nos ayudes a entender este texto y podamos aplicarlo de manera correcta en este tiempo de la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, el texto lleva por título, si ven una definición, grandes leyes humanitarias. Y están suscitando diferentes casos importantes que los israelitas deberían de considerar que estaban aconteciendo dentro de la comunidad, dentro del pueblo. Y no era otra cosa que aplicar la justicia y el amor de Dios. Siempre fue eso. Por medio de decir la verdad, en algunos casos, era aplicar el amor y la justicia. El momento de ser generosos, perdonadores, era aplicar el amor y la justicia de Dios. Porque la justicia, remontándonos hace 2 sermones atrás, no solamente es darle a cada quien lo que merece, lo que es de suyo propio, sino que también es actuar conforme al carácter de Dios. Y en este caso es actuar con la rectitud que Dios demanda, pero con el amor que Dios también demanda. Así que el título del sermón es aplicando la justicia y el amor de Dios. Y lo primero que vemos es que Dios, nuestro Señor, aplica justicia o juicio y amor contra el culpable. Juicio y amor contra el culpable. Esta descripción es fundamental para los jueces de la época. Tenían que ser guiados. No cualquiera que se levantaba en la mañana con el
ánimo de querer juzgar a la nación de Israel podía hacerlo, sino aquellos que Dios había escogido y aquellos que Dios había calificado por medio de la comprensión de su palabra. Entonces, los jueces debían de entender que si había un conflicto y iban delante del tribunal, tenían que juzgar con rectitud y con claridad de los hechos. El que era inocente, absuelto, pero el que tenía toda la responsabilidad tenía que merecer un castigo, y en este caso el castigo eran azotes. Se busca con esto dar una lección al pueblo, pero también una lección de que Dios no toma por inocente al culpable, pero también Dios trata con la vida de ese culpable, siempre cuando la gravedad del hecho o del delito, porque le llama delincuente, no involucre la sentencia o la pena capital. Aún así, Dios estaba mostrando su gracia. Dios estaba mostrando cómo el pueblo debía de conducirse. Acá vemos que Dios está limitando en cierta medida cómo debían de actuar aquellos que son familia y ven el conflicto, aquellos que ven el conflicto para no caer en una venganza, porque el único vengador en la Biblia, según las Escrituras, es Dios, y aquellos que Dios autorizaba para aplicar la sentencia cuando involucraba a otras partes de la familia. A los responsables de administrar la justicia al pueblo le dicta principios. ¿Qué es lo que tenía que considerar? Se debe de juzgar legalmente al criminal, no por criterios que ellos se pudiesen imaginar. Dios establece qué es lo que debían de hacer. Nadie podía tomarse la justicia por su mano propia y castigar al ofensor como mejor le pareciera. El Señor había establecido cuál era la pena según el caso. Y en esta ocasión estábamos viendo que se quería evitar una comunidad furiosa por algún delito que hubiesen descubierto. Tenía que ser por el proceso, el debido proceso para juzgar a un delincuente. No es muy diferente a lo que nosotros esperamos hoy. En la legislación actual, anhelamos y deseamos el debido proceso, pero a veces sentimos que el debido proceso no llega nunca. Un segundo punto, otro segundo principio, que se debe exponer ante la luz de un juez, de más de un juez, porque podría ser complicado y el criterio de uno podría estar nublado. Entonces aquí vemos una pluralidad, una comunidad, un grupo de jueces que están llevando a cabo el cumplimiento de la ley y de la sentencia que Dios estableció. La ley habla en plural. ¿Por qué? Porque ellos en sí mismos tienen la responsabilidad de juzgar el caso y resolverlo contrastando miradas y también colocando en evidencia cuáles son los relatos o las pruebas que puedan tener a favor o en contra del conflicto de las personas involucradas. Tenemos a jueces que deben estar totalmente seguros que el culpable es culpable. Eso debería estar completamente seguro. ¿Por qué? Porque si no, la culpabilidad de una persona se asumió en balde. Y en ese sentido, el nombre de Dios estaría siendo tomado en vano. Aplicar una medida sin que Dios la esté avalando porque creemos que lo estamos haciendo bien es tomar el nombre de Dios en vano. Porque ellos no estaban juzgando conforme a su autoridad, sino conforme a la autoridad de la ley de Dios, conforme a Dios. Entonces debía de tenerse esa pluralidad entre los jueces. A pesar de que se le condene, los jueces deben de decidir que se le castigue de los modos necesarios. Y aquí vemos algunas cosas como referencial, la multa en Deuteronomio 22:19 o de alguna otra manera, pero acá se suscita la idea de azotes, el castigo corporal. Y aún así, hay un cuarto principio, se presenta un límite al castigo. No es hasta cuando se canse la mano o hasta cuando se canse el chacal, no, es hasta cuando Dios establece, no es un castigo excesivo. Deben decidir la gravedad del crimen y luego asegurarse del castigo sea de acuerdo a su delito. Quinto principio, el ofensor tendrá enemigos dentro de la comunidad, por eso debía de resguardarse que los azotes sean por alguien encargado. No necesariamente alguien que
tenga un interés creado de que la persona que cometió el delito pague. Por eso se supone que instituciones separadas, no hay intereses o relaciones que comprometan a la familia en general. El castigo, y aún así, el castigo debe de aplicarse delante de la presencia del juez, porque así se asegura de que nadie va a abusar de la oportunidad de castigar. Sexto, el juez es personalmente responsable de garantizar que el ofensor no padezca más de lo que merece su crimen, y eso ya es algo que he repetido. Pero acá vemos un número, 40 azotes. Por más grave que haya sido, si cae en la categoría de ser azotado, no podían ser más de 40 azotes. El criminal debe de enfrentar las consecuencias, pero el mismo Señor está resguardando su integridad. Bajo ninguna circunstancia, por último, séptimo, se le puede envilecer delante de los ojos de sus hermanos, de su pueblo. Esa idea de envilecer es humillar en extremo, avergonzar en extremo. Ya tiene la vergüenza de su pecado, ya tiene la vergüenza de haber ofendido a Dios, ya tiene la vergüenza de una sentencia, pero como ya se mencionó, no es una venganza, es una justa sentencia. Por lo mismo no debían de infligir el daño más allá para tomarlo como un inmundo, como alguien que no merecía ser considerado como parte del pueblo, porque el pecado que se está suscitando acá fundamentalmente no lo estaba excluyendo del pueblo. Esta ley, por más que sea rigurosa, muestra el amor compasivo de Dios. Las víctimas, los jueces y cualquier otro que haya padecido a causa del crimen, así como todos los miembros de la comunidad, deben de recordar que aquel que está preso sigue siendo un hermano. Deben de tratarlo así, no solamente considerarlo, sino alguien que merece un tiempo de restauración también. Podemos estar furiosos, colocando en primera persona, podríamos haber estado furiosos con lo que hizo alguien, pero nunca para desacreditarlo como un hermano parte del pueblo del pacto. Jamás es llegar al extremo de avergonzarlo y humillarlo sin que pueda ser restituida su vida. Ese es el punto. El fin es tratar con la ley del Dios, que es el Dios también de él, incluyendo las consecuencias para una pronta restauración y aprendizaje. Y aquí encontramos el típico caso de ajuste de cuentas entre bandas que busca una venganza. Y de hecho, creo que durante el último tiempo hemos visto muchos casos graves de crímenes. Y podemos ver el dolor que puede haber en la gente, en las familias. Pero la idea es que la justicia haga su parte y nunca tomar venganza por nuestra mano propia. Ese es un principio para la iglesia, es un principio ley para el Antiguo Testamento. Pero en el contexto interno de nosotros como hermanos en la fe, salvados por la sangre del Señor Jesucristo, debemos de entender que las ofensas que podamos recibir por algún hermano, por algún pecado que haya cometido contra nosotros, debemos de tratarlo con una disciplina que busca la restauración y el aprendizaje. Es buscar entrenarnos para la piedad, para la santidad, para amar a Dios, para amar al hermano por medio de la disciplina. Nunca para una venganza por el dolor o por el daño. Nunca dejarlo en el suelo destruido, destrozado, sin que pueda haber oportunidad de restauración, de reparación y de un nuevo andar con el Señor. En este caso, entendemos que en el contexto de la iglesia no estamos mandados a azotar a nadie. No, por supuesto que no, todo lo contrario. Buscar a un miembro de la familia de Dios por medio del Evangelio del Señor Jesucristo que ha pecado
buscamos que crezca en santidad y amor, por más que lo sometamos a una disciplina. Esto es posible solamente porque alguien ya sufrió perfectamente la condena de toda la ley de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cristo, nuestro Salvador y Señor Jesús, padeció la condena de la ley e incluso fue azotado por nosotros siendo Él inocente. A diferencia de que no hubo ningún juez que estuviese vigilando que no se excedieran con los azotes que debía de recibir. Él sufrió no solamente la ira de su padre, sino también la ira de aquellos hombres que vieron en su momento el tener el poder de azotar al que era el rey de los judíos. Los romanos en ese entonces odiaban, detestaban a los judíos, porque los judíos en cierta medida se hacían odiar. Eran demasiado discriminadores con personas paganas o que no eran parte de su pueblo. Entonces tomaron al Señor Jesucristo, lo miraron, ¿este es el rey de los judíos? Y nos mandaron a azotarlo. Que se note. Nuestro Señor Jesucristo llevó consigo todo castigo de la ley. Por eso fue azotado y avergonzado como nunca nosotros quizás seremos avergonzados. Él llevó nuestra vergüenza, Él llevó nuestros azotes, Él llevó todo nuestro castigo, Él llevó toda la ira de Dios. Y fue sacado de la ciudad para ser ejecutado, como quien está bajo maldición. Esto es para que la iglesia no padezca vergüenza delante de Dios, no estemos desnudos delante de Dios, y para que tengamos esperanza, para cuando haya un hermano que haya pecado, podamos tomar la oportunidad de disciplinarlo al grado de no avergonzarlo, con la esperanza de que Dios puede restaurar su vida. Eso es parte de lo que tiene la iglesia como esperanza. Ahora, si el pecado es demasiado grave y que involucra la justicia, en uno y en otro caso, las sentencias judiciales, terrestres, terrenales, no se pueden omitir, por más que detrás de la reja se arrepienta. Nosotros cumplimos con la labor de disciplinar, pero no omitir lo que se ha hecho mal. Ha habido la historia donde creyentes han sido personas que han ocultado crímenes, abusos, entre otras cosas, maltratos intrafamiliares. Y de hecho, tenemos la historia de la Iglesia Apostólica Católica Romana, que entre los sacerdotes allá en Roma ocultaban los abusos que tenían para aquellos que estaban estudiando en seminario. Eso no cabe por ninguna parte de las Escrituras, queridos hermanos. Si ve algo así que ocurre y trae vergüenza al Evangelio, a la persona de nuestro Salvador Jesucristo, es eso, exactamente eso, una mala interpretación de lo que Dios enseña acerca de tratar con el pecado. Los pastores están muchas veces en una encrucijada. ¿Qué pasa con un caso donde un hombre maltrata a su esposa y es un peligro para su vida? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos con un consejo para ellos? Para ella, que quizás es la única creyente en la familia. No podemos sujetarlas a una presunta muerte porque a lo mejor no tenemos claridad de ciertos principios de las Escrituras. Acá, cuando hablamos de la disciplina, entendemos que hay una esfera en la cual nosotros nos podemos mover, pero nunca ocultar un delito. Aquellos pastores que reciben dinero, de lavado de dinero porque son narcotraficantes, algunas de las personas que asisten a su congregación llegan, la ofrendan, ¿qué debe de hacer esa persona? Ese líder
colocarlo a disciplina, ya no va a traficar más. Tiene dos cosas que hacer: llamarlo al arrepentimiento y también denunciar. Y aquí es lo que vemos: Dios no toma por inocente al culpable. Dios no toma por inocente a aquel que ha hecho un pecado grave delante de su presencia, pero sí da medios para tratar con los pecados de todas las personas. Y ya vimos, el Señor padeció la vergüenza extrema para que nosotros, si hemos creído por algún pecado que hayamos cometido, podemos tener la esperanza de ser restaurados, porque Él ya pagó por todos nuestros pecados. El segundo caso es uno bien sencillo, y es solamente un versículo: no pondrás bozal al buey que trillare, que trabaje. Aunque las otras leyes hablan de los derechos propiamente o respeto que se debe tener entre los mismos habitantes, entre las personas, aquí incluye un animal. Y vemos en el Nuevo Testamento que se utiliza para referirse a los servidores, que se utiliza para referirse a los que trabajan en la obra del Señor, pero también de una forma más amplia para aquellos que trabajan la tierra y deben de esperar, como bien oraba nuestro hermano César, debe de esperar que el tiempo haga salir el fruto conforme al cuidado que nosotros le demos a la tierra y a lo que hemos sembrado, y podemos disfrutar de ello. Entonces, aquí lo que nosotros encontramos es que los hebreos deben de entender que el cuidado que deben de ejercer sobre su nación no solamente es con los hermanos, sino manifestar un gobierno santo de parte de Dios, conforme al que Dios tenía diseñado en un comienzo para Adán y Eva, de ejercer un cuidado sobre la creación, sobre lo que se siembra, y también con los animales que se reproducen. Y en este caso, el Señor está tratando con el corazón de aquel que quiere trabajar, y quiere hacer trabajar a su buey sin que éste se alimente, porque está ensimismado de tener un fruto pronto. Mientras más trabaja, más fruto va a tener, pero no más allá de las fuerzas que pueda tener este animal. Y también es un sentido mucho más amplio para que las personas entiendan que no todo en la vida es trabajo. Si es verdad, no podemos concebir una vida sin trabajo, pero si tú trabajas y no te das el tiempo de disfrutar el fruto de tu trabajo, también está mal. Eso es pecado. Disfrutar de lo que el Señor te provee también es parte de su bendición y de su gracia. Pero no hay que llegar al extremo de ser esclavo del trabajo, porque el Señor no nos llama a ningún tipo de esclavitud, sino a libertad y a dar gracias por la buena bondad que Él tiene para con su pueblo. Entonces es esperable que aquel que se esfuerza, que trabaja, es responsable en cumplir con sus labores, pueda disfrutar del fruto de sus labores. Y eso en todos ámbitos. Aquí coloca de ejemplo a un buey. En el Nuevo Testamento se habla de los servidores, pero también en la vida cotidiana es importante entender que en la vida se trabaja, pero no es el trabajo toda la vida. Y algo importante que señalar es que asimismo, como se puede disfrutar del fruto que nace de un árbol después de haber trabajado, invertido tiempo y vida, incluso animales, para esto, es importante entender que el Nuevo Testamento se refiere al fruto, como bien oraba nuestro hermano César, que los líderes, los pastores, los servidores esperan ver en la iglesia. Hay un fruto de abundancia espiritual, pero también hay una recompensa, una retribución en cuanto a su labor y su esfuerzo. Si visitamos algunos pasajes, encontramos, por ejemplo, 1 Corintios 9. Versículo 9. Ya saben, una referencia directa.
Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Y qué dice? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir del fruto. Se está refiriendo aquí el apóstol Pablo para ver los derechos y los beneficios de ser encomendado en la misión de predicar el evangelio, de cuidar a la iglesia, enseñar a la iglesia, disciplinar a la iglesia, e ir a fundar otras iglesias, que era recibir una retribución justa en cuanto a dinero para su labor, para el cuidado de su vida. De hecho, ese es el sentido que hay detrás. No solamente el cuidado de una buena mayordomía como seres humanos y sobre todo como creyentes, del cuidado animal que debemos de tener y también del cuidado con la creación que debemos de tener, cosa que es también real. Un creyente que es irresponsable en botar basura sin discriminar en la calle, bueno, creo que no ha entendido la labor como mayordomo que tiene en el mundo, como representante del pueblo del nuevo pacto, como la iglesia de Cristo. También tenemos otra referencia en 1 de Timoteo 5:18. 1 de Timoteo 5:18. Dice así: pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Nuevamente, el apóstol Pablo, tomando un principio que habla sobre el cuidado de los animales, de tratarlos con dignidad, en el sentido de que tienen que alimentarse, porque si no, no viven, aquí lo utiliza para referirse a los pastores, a los que enseñan la palabra del Señor, a los que sirven al Señor y se dedican a servir al Señor. Digno es el obrero de su salario, y eso lo complementa. En este caso, toma el apóstol Pablo a los bueyes como los pastores que están tirando la carreta y están arando la tierra. Y por último, también el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 2:6, encontramos lo mismo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y así es. Si queremos, tomando un ejemplo súper sencillo, no sobre espiritualizando el asunto, sino pensando en que si queremos salir de vacaciones, hay que trabajar, hay que ahorrar y después disfrutamos. Y aún así, en un trabajo espiritual, no podemos ser acelerados los líderes, sino esperar que la palabra del Señor haga su buena obra en el momento que el Señor quiera hacer su obra. Pero eso no implica una negligencia en predicar la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor y llamar al arrepentimiento a los creyentes las veces que sean necesarios. Porque todos pecamos. Pecamos de una u otra manera. Y ahí vemos la necesidad de estar enseñando el Evangelio constantemente, recordando el Evangelio constantemente y aplicando la palabra del Señor para que nuestra vida pueda andar y mostrar la santidad que el Señor demanda de nosotros. El asunto es bien sencillo, es que todos quienes trabajan y se esfuerzan puedan y deban disfrutar del fruto de su esfuerzo. Por lo que te has esforzado para Dios, está muy bien que lo disfrutes con acciones de gracias, porque tanto el trabajo como el buen resultado es bendición de Dios. Que tengas trabajo, querido hermano, hermana, es bendición de Dios. Ver el fruto de ello también es bendición de Dios. Ahora, tengamos cuidado de que el trabajo no se convierta en un ídolo en nuestros corazones. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, pero también tener un descanso del cuerpo es necesario. Es necesario y honra a Dios. De hecho, así fue la creación diseñada. En 7 días vemos todo el relato de la creación, pero toda la buena obra fue hecha en 6 días. Y el 7º cesó la obra, porque ya no había nada más que añadir, ya estaba perfecta.
y descansó Dios de obrar. No es que se haya cansado, porque Él es omnipotente. La omnipotencia habla de un poder absoluto que no disminuye, no varía, no se cansa. Puede haber creado 1000 galaxias, 1000 universos o infinitos universos y haber retenido el mismo poder, porque es omnipotente, es absoluto. Pero aún así el ser más absoluto se detuvo y cesó. Y se recreó en la creación que había hecho. La disfrutó. Entonces nuestra mayordomía debe ser santa y dominada por el amor y la justicia de Dios en todo cuanto hacemos. Disfrutamos con limpia conciencia de lo que Dios nos ha dado producto de nuestro trabajo. Aunque la advertencia siempre está: cuidado hermano, cuidado hermana. Y hay que ser reiterativo. Cuidado que este principio se tergiverse y seamos esclavos del dinero. Ese no es el fin, sino glorificar a Dios con todo cuanto hacemos y dejamos de hacer. Cuidado que sea nuestro Dios el trabajo, incluso los placeres que podemos disfrutar por medio del fruto de nuestro trabajo. Cuidado con eso. Eso es idolatría. Pero hay que ser honesto. ¿Hemos caído en eso? ¿Hemos estado batallando con eso? Mira al Señor, mira a la cruz de Cristo y ven arrepentimiento y fe. Pídele al Señor que cambie tu mente para ver un trabajo como medio para adorarle a Él, para disfrutar de su gracia y no para enriquecerte y disfrutar de placeres mundanos. Cada ministro también debe de considerarlo. Hay veces que los servidores en la iglesia piensan que su identidad se basa en su trabajo, y no. Es producto de la vida espiritual que tenemos con el Señor, que nos ha guiado a servir como pastores o maestros o predicadores o misioneros. No define nuestra vida lo que hacemos, sino que define nuestra vida, nuestra comunión con el Señor, nuestra identidad de que somos hijos de Dios. Y por eso de repente vemos a pastores que descuidan la familia, descuidan sus hijos, e incluso hacen cosas indebidas por permanecer cumpliendo con una labor específica. Y no es tal. Primero estar con el Señor y lo que el Señor quiere hacer con tu vida, y eso aceptar. Esto no solamente es un llamado de advertencia para los pastores, para los maestros, sino fundamentalmente para cada creyente que quiere servir. Su servicio no los define, sino quienes son es definido por Cristo, su identidad en Cristo. Eso da fuerza a lo que hacemos, no es al revés. Primero tenemos que ser capacitados por el Señor en esa comunión con Él y luego servirle a Él. Si hemos caído en eso también, queridos hermanos, si anhelamos más el servicio que mi comunión con Cristo, ven en arrepentimiento y fe. Ven a confesarle tu caso al Señor, porque Él aplica justicia y amor por medio de Cristo a los que hoy son su iglesia. Y por último encontramos un caso que es el más conflictivo. Y es un caso bien complejo en el aspecto de que el Señor presenta a muchos involucrados, presenta a una familia, a un conjunto de hermanos, y que uno de ellos muere y deja una esposa viuda. ¿Qué debía de hacer el hermano? Honrar la memoria del hermano, con dejándole descendencia al casarse con su esposa, con la viuda, con la que fue la esposa de su hermano en vida. ¿Cuál era el propósito? El propósito fundamental era cuidar a la viuda, no dejarla a la suerte. Entiéndase bien el concepto, no una suerte mágica o de magia negra, sino a las situaciones que se puedan dar con quien ella pueda entrar en una conversación para surgir en la vida y no quedar expensas. ¿Por qué? Porque vemos un patriarcado en este periodo. ¿Y qué es un patriarcado? El patriarcado responde a la realidad, no a lo que se define hoy como patriarcado, sino como que la mujer
no es sujeta de derecho, sino que el representante legal, incluso de todos los habitantes, o sea, todos miembros de su familia, es el varón cabeza de hogar. Entonces, si quedaba viuda, quedaba en situación de calle. No iba a ser recibida por alguien quizás honesto, un buen creyente del antiguo pacto. Es por eso que los manda a hacerse responsable de la necesidad de algún integrante de su familia a los varones de la familia. Esto se conoce como la ley de levirato y cumple fundamentalmente eso. En la antigüedad, en esa región, había una distorsión de esto. Era un levirato libertino, que entre los hermanos podían, sin necesidad de que alguno hubiese muerto, disfrutar de la intimidad entre sus esposas. Aquí el Señor establece una ley para que no haya una tergiversación en sus mentes y pudiese ser responsable el hermano más próximo o el hermano que estuviese en capacidad de poder cuidar a esta viuda, pudiese hacerlo. Eso estaría honrando al Señor, estaría honrando la memoria del hermano y estaría mostrando justicia y amor para con la viuda. ¿Por qué? Porque le iba a dar un hogar, le iba a dar descendencia, le iba a dar la oportunidad de que en el futuro sus hijos cuidaran de ella. Su hijo varón pudiese cuidar de ella. No hacerlo para el Señor era una abominación. Y la mujer viuda tenía que manifestarlo así. ¿Se recuerdan cuál era el gesto que tenía que hacer? Escupirle en la cara. No sé si a ustedes le ha pasado en algún conflicto que a alguien le haya escupido en la cara. Es tremendo. De hecho, yo fui criado pensando en que el escupir en la cara era como maldecir a Dios. Quizá eso fue mucho, pero era una muestra de aberración, de desprecio, de algo repugnante que nace de las vísceras. E incluso tirarle una chala, un zapato, una chancla. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese entonces el símbolo que había en el calzado era tal que representaba sus posesiones, y por eso termina diciendo que era el descalzado, que no tenía posesión, que no tenía herencia. Era una sentencia tal de que por él resistirse a darle herencia a la mujer de su hermano, que había quedado viuda porque su hermano murió, él iba a quedar sin herencia en la familia de Israel. Pasaba a ser como, ni siquiera como un extranjero, sino como un fugitivo en tierra ajena. Este ámbito abarca a la ley de propiedad, pero fundamentalmente también era de consuelo para la persona que estaba moribunda. Aquel marido joven que no pudo concebir hijos, lamentablemente ver que está sentenciado irremediablemente a morir y ver que no va a quedar con nadie, debe ser no solamente una tortura, sino que es añadido al dolor que ella está sintiendo porque va a morir. Esta ley también busca cuidar el corazón de la persona que se está despidiendo de este mundo, con la finalidad de ver que su familia va a ser cuidada por alguien cercano. Esto, queridos hermanos, es tremendo porque lo que está presentando es una responsabilidad de honrar a los nuestros. No importa quién haya sido nuestro padre o nuestra madre, debemos de honrarlos. Si hemos recibido el amor de Cristo que nos tomó por hijos, por medio de la fe en Jesucristo, y entendemos que quizás nuestros padres en algún momento estuvieron descarriados, rebeldes
a Dios. Aquí el principio es no solamente para el hermano, para cubrir la necesidad de la persona, sino que implícitamente está diciéndole al hijo que van a hacer de esa relación para que se cuide, para que cuide a los padres. No importa quiénes sean. El mandato de honrarlos es siempre. El mandato de cuidarlos es siempre. El mandato de desearles el bien y entregarnos por el bien de su vida es siempre. Porque el mandato es corto. Honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor se sirve de una ley para que nazcan hijos, para cuidar a una viuda o para cuidar a la mujer cuando el padre es ausente. Eso responde en la lógica de que honramos a nuestros padres. Honrar es amar, cuidar, respetar y retribuir. No importa si es mucho o si es poco, hazlo. No importa si tienes 50, 60 años, si los tienes vivos, hazlo. No importa si es creyente o incrédulo, hazlo. Estamos bajo mandato y ante la necesidad de hoy vemos un mundo colapsado, un mundo que no se centra en el amor y la justicia de Cristo, se centra en el egoísmo. Lo contrario al amor es el egoísmo, porque se piensa en uno, en mi dolor, en mi aflicción, en mi reparación. Pero los que somos hijos tenemos un propósito diseñado de parte del Señor: cuidarlos. Es que me insultó, el mandato sigue ahí. Es que no me consoló cuando debería haberlo hecho, el mandato sigue ahí. Es que tengo pocos recursos, el mandato sigue ahí. Pensemos, queridos hermanos, en esa perspectiva, pero también pensemos en la necesidad que refleja Hechos 6. Hechos 6, un problema que podría haber dividido a la iglesia, pero con la sabiduría de parte del Señor para guiar a los líderes, pudo haber un avance en la iglesia y se descubrieron los que son los diáconos o los servidores. Versículo 1 en adelante dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. La iglesia creció y hubieron cosas que no pudieron hacer. Y nació una murmuración, una queja, un reclamo de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. La iglesia no puede hacer vista gorda la necesidad que pueda haber en medio de nosotros, incluyendo a las viudas y por sobre todo a las viudas. Aquí vemos el contexto de la iglesia. La iglesia, si bien podemos apelar a que la familia también responda a ello, pero si no lo hacen, la iglesia no puede quedarse con los brazos cruzados, sino responsablemente, con el amor y la justicia de Cristo, ver que no les falte nada. Seamos rápidos en actuar a quien la está pasando mal, a quien está pasando necesidad. Porque pensemos nosotros, es nuestro Señor quien nos recogió cuando todo en nuestra vida era miseria. Él es el Redentor, Él es el pariente cercano que vino y nos rescata. Así como la historia de Boaz con Ruth, Boaz fue el pariente redentor, el pariente cercano para que Ruth no quedara en la nada. Nuestro pariente cercano es Cristo. Él nos recogió. Cuando estábamos en bancarrota espiritualmente, Él nos salió al encuentro y nos dio una herencia por medio de la gracia del Evangelio.
Cuando estábamos sujetos, pensando que la vida solamente era trabajar, tener éxito y pensar que solamente aquí tenemos un motivo de existencia, fue Cristo quien nos salió al encuentro y vemos que nos ofreció un trabajo mucho mejor, que es servirle a Él. La única forma para ser salvados de toda la opresión que pueda haber y una tergiversación que pueda haber en este mundo es Cristo, su evangelio. Su evangelio renueva nuestra mente, su palabra edifica nuestra mente con buenos pensamientos para el bien del otro, porque el amor, queridos hermanos, si bien es un sentimiento que experimentamos todos los seres humanos, es por ese sentimiento buscar hacer el bien al otro. Por último, ¿qué vamos a hacer? Es un llamado de parte del Señor, por medio de la palabra de Dios, a tratar con el corazón del creyente que pecó en medio de sus consecuencias, no librándolo de sus consecuencias, sino en medio de sus consecuencias. Es un llamado a ser buenos mayordomos, disfrutar de su provisión y retribuir en honor para quienes lo merezcan. Es un llamado a atender a quien lo necesite. El Señor mismo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, y esto es parte de su palabra que debemos de obedecer. Si hay alguien que encuentra que en su vida no tiene sentido y que todas estas cosas son demasiado conflictivas para él y que no puede cumplirlas a cabalidad, trae tu corazón y tu vida al Señor. Pídele al Señor que cambie tu corazón, que pueda estar cubierto por su perdón, en que puedas estar restaurado por su gracia y el poder de su Espíritu Santo para amarle y obedecerle. Si hay alguien, no estoy diciendo que pasa aquí adelante, sino pensando en su puesto. Si hay alguien que necesita de este cambio de mente, de este cambio de corazón, porque entiende que ha fallado abismalmente al Señor, venga a los pies de Cristo, confiésele sus pecados y va a encontrarle perdón de ellos y también una nueva vida para honrar a su Señor. Eso es lo que hemos hecho todos los que somos parte de la iglesia y todos aquellos que hemos venido hoy a cantar y alabar al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te bendecimos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna. Lloramos, Padre, para que nos ayudes a tener ese corazón que tú quieres que tengamos, ese corazón conforme a tu palabra, ese corazón conforme al tuyo. Señor, coloca en nosotros ese sentir que en Cristo Jesús, que siendo Dios no tomó como cosa que aferrarse, sino que se desfocó a sí mismo y tomó la condición de siervo. Y vino a este mundo a servir en esa condición y se humilló, fue humillado para que nosotros no recibamos esa humillación eterna de estar separados por siempre y eternamente de ti. Gracias, Señor, por esa cruz, pero ayúdanos que esa cruz sea la fuerza con la cual nosotros nos levantamos hoy, nos levantaremos mañana para amarte, honrarte, testificarte, glorificarte, bendecirte y hablar a otros de que hay una forma de vida totalmente distinta a lo que presenta este mundo. Una forma de vida que involucra el corazón, el alma, la mente, el cuerpo, exclusivos para ti. Oramos, Señor, porque te necesitamos, solo no podemos. Eres tú quien ha hecho esta obra inicialmente y eres tú quien la va a perfeccionar. Oramos en el glorioso nombre de Jesús.